Las primeras semanas fueron de silencio. Un silencio espeso, lleno de miradas que evitaban encontrarse. Cientos de prisioneros japoneses cruzaban las puertas de alambre de púas del campo estadounidense. ¿Qué esperaban hallar allí? Uniformes desgastados, sudor mezclado con tierra incrustada en cada fibra de tela. Meses de combate y rendición marcaban sus cuerpos. Las largas marchas bajo el sol tropical y el polvo de las carreteras insulares los habían dejado exhaustos. Pero nada los preparó para lo que vendría. Tras el registro, los chequeos médicos y la distribución de raciones básicas, los condujeron a un gran edificio de madera. Del techo colgaban tuberías metálicas. La estructura hizo que muchos se detuvieran en seco. No se parecía a nada que hubieran visto en el Pacífico. Filas de boquillas sobresalían de las líneas de metal, cada una con un desagüe debajo. Los guardias estadounidenses, rápidos y metódicos, les ordenaron desnudarse y formar fila. Fue entonces cuando lo comprendieron. No solo estaban siendo retenidos, se esperaba que se bañaran. La confusión se propagó como una onda. Para los soldados japoneses, el baño durante la guerra era un lujo escaso, a menudo improvisado en ríos o en el mar, siempre limitado por la falta de suministros. El jabón, casi un mito. Y ahora, bajo la custodia de su enemigo jurado, se les ordenaba participar en un ritual organizado de limpieza. Algunos aferraban sus pertenencias, convencidos de que aquello escondía una trampa. Otros susurraban sobre el vapor que escapaba de las tuberías. Recordaban las advertencias de sus oficiales antes de la rendición, que los americanos eran crueles, que la captura significaba humillación, que serían tratados peor que animales, y, mirando las duchas metálicas y relucientes, se preguntaban si ese sería su final. Los guardias, impacientes ante la vacilación, gritaron órdenes en inglés y repitieron los gestos. Zapatos, cinturones, túnicas. Todo debía quitarse. Uno a uno, con manos temblorosas, comenzaron a desabotonar los uniformes. Los cuerpos, marcados por campañas interminables en la selva, quedaron al descubierto. Se sintieron vulnerables, expuestos, observados. Aún así, obedecieron. Apretaron con fuerza las barras de jabón que les habían entregado. Entonces sonó el siseo del agua. De las tuberías superiores brotaron chorros de líquido claro, caliente. El calor repentino les hizo contener la respiración, esperando el dolor. Pero no llegó. El agua descendía por sus espaldas, arrastrando la mugre y el cansancio. Una extraña calma comenzó a recorrerlos. Algunos cerraron los ojos, dejando que la suciedad desapareciera por los desagües. Otros se frotaban con el jabón áspero, probando con cautela si realmente se les permitía hacerlo. Poco a poco, el miedo se disolvió en un asombro silencioso. No habían sentido algo así en meses, tal vez en años. En las islas donde habían combatido, el agua se racionaba gota a gota. Las duchas eran inexistentes, los piojos y las enfermedades inevitables. Estar bajo una corriente continua de agua caliente, sin cubetas, sin gritos, sin órdenes, era casi impensable. Y sin embargo, en manos del enemigo, estaban más limpios que en cualquier cuartel propio. Cuando salieron, los esperaban toallas gruesas de algodón, perfectamente dobladas. Muchos las tocaron con incredulidad, como si fueran objetos sagrados. Se secaron torpemente, sin saber cómo manejar tanta suavidad. Para los americanos era una rutina, para los japoneses una revelación. Salieron arrastrando los pies, el cabello goteando, la piel rosada por el calor. Un murmullo recorrió la fila, una mezcla de desconcierto y alivio. El miedo con el que habían entrado se transformó en perplejidad. ¿Sus captores realmente les habían ofrecido confort en lugar de castigo? Aquel primer contacto con las duchas del campo quedó grabado en sus memorias. Fue el inicio de una serie de descubrimientos que desafiaron todo lo que creían saber sobre el enemigo. La experiencia no consistía solo en quitar la suciedad. Era una confrontación directa entre lo que les habían dicho
y lo que estaban viviendo. Esa ducha moderna, con su agua caliente interminable y su jabón áspero, se convirtió en un símbolo inesperado, la prueba de que el cautiverio podía revelar algo más profundo que la derrota, una ventana, por mínima que fuera, a la humanidad del otro. Pero la historia apenas comenzaba. Cuando terminaron las primeras duchas y los prisioneros regresaron a los barracones, un silencio denso volvió a llenar el aire. Se sentaron en bancos de madera, con las toallas aún húmedas en las manos. Algunos doblaban cuidadosamente sus uniformes. Otros se frotaban el cabello sin saber si acababan de vivir una muestra de clemencia o el preludio de algo más siniestro. Las miradas se evitaban. Nadie quería ser el primero en romper el silencio, como si hablar en voz alta pudiera atraer el castigo. Pero dentro de cada uno, la duda ardía. Durante meses les habían repetido que caer prisioneros de los americanos era peor que morir. Humillación, tortura, hambre. En las sesiones previas a la batalla, los oficiales habían descrito campos enemigos, donde los soldados japoneses eran tratados como animales. Y sin embargo, su primera orden bajo custodia fue ducharse con agua caliente y jabón. Demasiado amable. Demasiado civilizado para ser cierto. Un antiguo mecánico naval de Yokosuka recordó los panfletos aliados que alguna vez vio caer del cielo. Dibujos de prisioneros sonrientes, alimentados y descansando. Siempre los había considerado mentiras para quebrar la moral. Ahora, limpio por primera vez en meses, esa imagen le regresó a la mente como un escalofrío. ¿Y si no todo era propaganda? Pero otro pensamiento más oscuro se deslizó entre los hombres. ¿Y si las duchas no eran lo que parecían? Los rumores corrieron rápido. Alguien susurró dos palabras que helaron el aire. Cámaras de gas. Algunos decían haber oído historias vagas sobre los alemanes en Europa. Nadie sabía si eran ciertas, pero bastó para encender la paranoia. Los guardias notaron la vacilación. Vieron a los grupos detenerse ante las puertas, los rostros tensos, la desconfianza evidente. Los traductores intentaron explicar, en japonés entrecortado, que se trataba solo de una medida sanitaria. Pero la sospecha no se disipó fácilmente. Para hombres educados en la idea de que la rendición era una vergüenza mayor que la muerte, todo gesto de cuidado parecía un truco. Se preguntaban si el jabón estaba envenenado, si el vapor ocultaba alguna sustancia tóxica. Algunos apenas se mojaban los brazos y el cuello antes de salir apresuradamente. El contraste cultural amplificaba la tensión. En Japón, el baño era un acto sagrado, una purificación del cuerpo y del espíritu. Pero la guerra había destruido ese hábito. Semanas sin lavarse, infestaciones, infecciones. Las duchas del campo, en cambio, eran frías, impersonales, de acero y válvulas, eficientes pero sin alma. Para los estadounidenses era solo higiene, para los japoneses un rito vacío, ajeno, casi mecánico. Durante días, las conversaciones giraron en torno a las mismas preguntas. ¿Por qué gastar agua caliente en prisioneros? ¿Por qué entregar jabón y toallas a hombres vencidos? ¿Era generosidad o un método más sutil para quebrarles la mente? Las teorías se multiplicaron entre las sombras del barracón. Algunos creían que era una forma de control, ablandar la resistencia a través del confort. Otros temían químicos ocultos en el agua. El miedo se aferraba a ellos, sostenido por las viejas advertencias de sus superiores, y sin embargo, no ocurrió nada. No hubo castigos, ni enfermedades, ni engaños. Los hombres volvieron cada noche a sus literas, vivos, limpios. El ritual se repitió al día siguiente, y al otro. Las barras de jabón seguían llegando. Los guardias insistían con la misma rutina, sin amenazas ni burlas. Con el tiempo, la desconfianza comenzó a agrietarse. En su lugar, apareció otra sensación más difícil de entender: la confusión. ¿Qué clase de enemigo se preocupaba por si sus prisioneros olían limpio o tenían menos piojos?
Para quienes habían sido criados con la idea de que la rendición equivalía a la deshonra, esa contradicción resultaba insoportable. Algo estaba cambiando, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos lo sentían. El ritual diario de aseo pronto se volvió parte inseparable de la vida del campo. Al principio, los prisioneros japoneses lo acataban con rigidez, como una orden más del enemigo. Cada mañana o tarde, según el turno, los guardias los formaban y los conducían hacia la sala de duchas. En la entrada, recibían un trozo de jabón envuelto en papel áspero, con un olor químico que recordaba a los desinfectantes, no a los baños de casa. Las toallas, gruesas y marcadas con sellos del ejército estadounidense, se repartían en silencio. La rutina era precisa, casi militar: desnudarse, pararse bajo el agua, frotarse, secarse, vestirse, regresar. Pero con los días comprendieron que aquello no era una medida provisional, era una norma, una disciplina aplicada con la misma firmeza que los toques de queda o las listas de asistencia. Los intérpretes explicaban, a veces con gestos más que con palabras, cómo debía usarse el jabón. Los guardias insistían en que se lavaran todo el cuerpo: pies, cuero cabelludo, pliegues ocultos. Después llegaban las inspecciones de piojos. Médicos revisaban costuras, colchones, ropa interior. Se distribuía polvo desinfectante junto con uniformes limpios. Por primera vez, muchos comprendieron que los americanos trataban la prevención de enfermedades con la misma seriedad que trataban sus armas o su comida. Para ellos, la limpieza no era lujo, sino una forma de orden, salud y control. Para los prisioneros, aquel sistema generaba una mezcla confusa de humillación y curiosidad. Por un lado, los reducía a una masa obediente, alineada bajo las duchas como niños en un internado. Por otro, el simple hecho de vivir sin picazón constante, sin llagas abiertas ni heridas infectadas, era un alivio inesperado. Un cabo veterano de Guadalcanal recordaba las semanas en que su unidad apenas podía bañarse una vez, en arroyos turbios infestados de mosquitos. Las úlceras tropicales se extendían como plaga. Ahora, tras unas pocas semanas de duchas forzadas, las heridas de sus piernas cicatrizaban. La tos persistente desapareció. Fue una mejoría silenciosa, imposible de negar. Una ironía que mordía su orgullo. Las barreras del idioma provocaban malentendidos constantes. Muchos no comprendían las órdenes sobre cómo lavarse el cabello o los pies y cumplían solo lo mínimo. Cuando intentaban acortar el proceso, los guardias los empujaban de nuevo bajo el chorro, observando hasta que el jabón hiciera espuma. Algunos lo consideraban degradante, murmurando entre dientes. Pero incluso los más renuentes tuvieron que admitir los resultados. Sus uniformes, lavados con regularidad, ya no apestaban a tela podrida. Las mantas olían levemente a detergente en lugar de sudor. Los barracones, antes sofocantes por el olor humano, se volvían respirables. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo notaban. Poco a poco, la desconfianza dio paso al hábito. Los hombres comenzaron a formar filas sin tanta resistencia. Aprendieron a enjabonarse con cuidado, a secarse con esmero, a doblar las toallas según se les indicaba. Incluso bromeaban sobre los diferentes jabones, cuáles hacían más espuma, cuáles olían menos fuerte. Pequeños comentarios que se transformaban en conversaciones, una manera de llenar las largas horas muertas. La higiene dejó de ser una imposición. Se convirtió en un ritual compartido. Un gesto silencioso que, sin saberlo, los unía. Y lo más desconcertante fue descubrir que sus captores esperaban de ellos cierta dignidad, incluso en cautiverio. Las duchas, el jabón, la limpieza no eran simples medidas sanitarias. Eran una manera de imponer un estándar, el de mantener humanidad aún en la derrota. En el ejército japonés, se les había enseñado que la comodidad era debilidad, que soportar la suciedad y el dolor era símbolo de valor. Ahora, bajo la disciplina del enemigo,
comprendían que la higiene también podía ser una forma de disciplina. El contraste era profundo, doloroso, pero en medio de la confusión surgió un respeto incierto por el orden meticuloso de sus captores. Algo nuevo se gestaba en sus mentes, una pregunta que ninguno se atrevía a formular, pero que todos sentían crecer. ¿En qué más se habrían equivocado sobre este enemigo? La primera vez que el agua caliente cayó en cascada sobre sus hombros, muchos prisioneros japoneses jadeaban de sorpresa. Algunos incluso retrocedieron, creyendo que se estaban quemando. Calor, constante, controlado. El agua descendía de las boquillas metálicas con una regularidad que ninguno había conocido. Para hombres habituados a bañarse en ríos fríos o en cubetas llenadas a medias, aquella sensación rozaba el lujo. El vapor se elevó, cubriendo el techo de madera y suavizando la luz dura de la sala. El jabón, con su aroma penetrante y extraño, formaba una espuma espesa que arrastraba meses de mugre. Al principio lo usaron con cautela, luego con creciente energía. Se maravillaban de cómo la espuma se aferraba a la piel y desaparecía con el agua. Para algunos, el momento fue casi abrumador. Recordaron las órdenes de campaña: conservar cada gota de agua, priorizar la munición sobre la limpieza. En las islas remotas, bañarse era un lujo colectivo, una lata de agua caliente compartida entre docenas de hombres. Ahora, cada prisionero tenía su propia corriente de calor, interminable, como si el agua nunca se agotara. No era solo lavarse, era sumergirse en otro mundo. Las toallas que recibieron después acentuaron el asombro. Gruesas, absorbentes, completamente distintas de los paños finos y ásperos de los cuarteles japoneses, donde los hombres debían compartir hasta un trapo. Muchos las presionaron contra el rostro, aspirando el leve olor químico del detergente. Por primera vez en años, su piel respiraba, los poros abiertos, la capa pegajosa de sudor y polvo tropical, por fin borrada. Era más que alivio físico. Despertaba recuerdos enterrados. Algunos evocaron los baños familiares, las tinas de madera que las madres llenaban antes de la guerra. Otros recordaron lo sento, los baños públicos de su juventud. Ecos lejanos de un Japón civil, ahora reemplazado por el olor del metal y el vapor del cautiverio. Los americanos manejaban la rutina sin emoción. Entregaban jabón y toallas con la misma precisión con que distribuían raciones. Para ellos era simple logística: prevenir enfermedades, mantener orden. Pero para los prisioneros, aquella rutina adquiría un peso casi espiritual. La ironía era cruel. Habían esperado humillación y, en cambio, recibían un tipo de cuidado que ni siquiera su propio ejército les había ofrecido. Algunos sintieron vergüenza, pensaban que esa comodidad los debilitaba. Otros, en silencio, la aceptaron con gratitud. Por unos minutos, bajo el agua caliente, volvían a sentirse humanos. Con el tiempo, las duchas transformaron su vida diaria. En lugar de rascarse los piojos o vendar llagas purulentas, aprendieron que el calor aliviaba el dolor y aceleraba la curación. El cabello, antes apelmazado y grasiento, comenzó a suavizarse. El olor a sudor desapareció de los uniformes, reemplazado por el aroma tenue del jabón desinfectante. Incluso el aire del barracón se volvió más liviano. El ambiente, antes sofocante, adquirió un extraño aire de limpieza. Los prisioneros se sorprendían al notarlo. Estaban más sanos que durante la guerra, y esa paradoja los atormentaba. ¿Cómo podía el enemigo que les habían enseñado a odiar brindarles el cuidado que su propio ejército les negó? Las duchas ya no eran simples actos de limpieza. Eran la prueba tangible de un sistema tan organizado, tan seguro de sí mismo, que podía permitirse ofrecer dignidad incluso a los derrotados. De pie bajo el agua caliente, no podían evitar sentir una mezcla de envidia y desconcierto. Era una ventana a otro mundo, un recordatorio de cuánto había quedado atrás el suyo. Por la noche,
Cuando los barracones se sumían en la penumbra, las conversaciones regresaban una y otra vez al mismo tema. No hablaban de batallas ni de armas, hablaban de jabón, de toallas, del impacto del agua caliente. No era un tema digno de soldados, y sin embargo, ninguno podía apartarlo de la mente, porque en ese contraste, entre lo esperado y lo vivido, algo comenzó a resquebrajarse. La imagen de su propio ejército, la imagen del enemigo. Todo empezaba a cambiar, silenciosamente, bajo el peso del agua caliente y del jabón. En el ejército imperial, bañarse era un privilegio esporádico, permitido solo cuando las circunstancias lo toleraban. Los oficiales hablaban de resistencia, de ignorar el cansancio del cuerpo, de aceptar la suciedad como prueba de fortaleza. Durante semanas, los soldados marchaban sin lavarse, la piel cubierta de costras y sal seca, los uniformes endurecidos por el sudor, las costuras infestadas de piojos y pulgas, las úlceras tropicales extendiéndose sin tratamiento. El olor a cuerpos sin lavar acompañaba cada marcha, cada noche en la selva. Quejarse era visto como debilidad, como falta de espíritu militar, pero en los campos estadounidenses la limpieza era obligatoria, aplicada con la misma severidad que las órdenes o los horarios. Un exsargento recordaba con voz ronca cómo, en Nueva Guinea, su unidad compartía una única palangana oxidada de agua para 30 hombres. Apenas les alcanzaba para enjuagarse la cara. Ahora, en cautiverio, cada uno tenía su propia corriente de agua caliente. Otro prisionero murmuró que en Manchuria su regimiento había sufrido congelaciones, no solo por el clima, sino por usar los mismos calcetines sucios durante meses. Las enfermedades habían diezmado unidades enteras, más eficazmente que las balas. Aquí, en cambio, los médicos revisaban pies, curaban infecciones y trataban a los cautivos como pacientes. La ironía dolía. Y, sin embargo, era innegable. Ese reconocimiento se propagó silenciosamente por el campo. Incluso los más orgullosos no podían negar que sus cuerpos mejoraban. Las erupciones desaparecieron. Los piojos se extinguieron. Las llagas cicatrizaron. Los estómagos, antes dominados por parásitos, se calmaron gracias al aseo regular y la ropa limpia. Los prisioneros comenzaron a asociar esas mejoras con las rutinas que habían despreciado. Por primera vez, comprendieron que la limpieza no era debilidad, era fortaleza, un arma invisible, más eficaz que la obstinación o el desprecio del dolor. Pero el cambio no fue solo físico, también era cultural. Muchos recordaron los antiguos rituales de los onsen en las montañas, o las tinas de madera en los hogares rurales. Bañarse había sido una costumbre sagrada, ligada a la familia, al descanso, a la purificación. La guerra destruyó todo eso, convirtiendo a los hombres en sombras cubiertas de barro, y ahora, en manos del enemigo, recuperaban aquello que su propio ejército les había arrebatado. Esa paradoja les incomodaba profundamente. Algunos hablaban de ello con nostalgia, evocando a sus madres calentando teteras en las noches de invierno. Otros guardaban silencio, avergonzados de que no fuera Japón, sino América, quien les devolviera esa dignidad. Los guardias nunca entendieron la magnitud de aquel impacto. Para ellos, la higiene era simple protocolo, prevención, orden, salud pública. Cumplían su deber sin emoción, sin imaginar que esas duchas rutinarias estaban reconfigurando la mente de sus prisioneros. Bajo las luces tenues del barracón, muchos hombres permanecían despiertos, mirando el techo, reflexionando. Se daban cuenta de que la estructura misma de su vida militar estaba viciada. No era fortaleza resistir la suciedad, no era honor ignorar la enfermedad. Y comenzaron a preguntarse, si los americanos cuidaban así a los cautivos, ¿cómo tratarían a sus propios soldados? El pensamiento los inquietaba, pero no podían apartarlo. Las semanas se convirtieron en meses, y aquella rutina, antes extraña, se incrustó en el ritmo del cautiverio.
Cada día seguía su orden preciso: despertar, lista, comida, y, en el horario señalado, la marcha hacia las duchas. Lo que empezó con recelo se transformó en costumbre. Los guardias ya no necesitaban gritar tanto. Los prisioneros ya no avanzaban con renuencia. Caminaban en filas regulares, jabón en las manos, toallas sobre los hombros, como si siempre hubiera sido así. Pero la transformación iba más allá del cuerpo. Era mental. Despojados de sus armas y su propósito, los soldados japoneses habían recuperado algo inesperado: un fragmento de dignidad. Sus uniformes, lavados regularmente, ya no apestaban a podredumbre. Sus cuerpos, libres de piojos y heridas, volvían a parecerse a los de hombres, no espectros. Incluso los reflejos en los charcos mostraban mejillas menos hundidas, piel menos marcada. Ninguno lo decía, pero todos lo sabían. La limpieza se convirtió en algo más que supervivencia, una prueba de que aún conservaban parte de su humanidad. Los efectos se extendieron por todo el campo. La tos desapareció. Las mantas olían a jabón. Los barracones ya no eran prisiones de hedor, sino espacios habitables. Algunos guardias bromeaban diciendo que los japoneses lucían más ordenados que cuando llegaron. Y aunque esas palabras despertaban vergüenza, la verdad era innegable. Se sentían más fuertes. Sus heridas sanaban más rápido. Dormían mejor. Poco a poco, el orgullo sustituyó la resistencia. Empezaron a doblar las toallas con precisión, a lustrar sus botas, a mantener el suelo limpio. Les recordaba sus hogares, los rituales de cuidado y orden que la guerra había destruido. Entonces comprendieron algo profundo. La limpieza no era rendirse ante el enemigo, era recuperar pedazos de sí mismos, pedazos enterrados bajo el lodo, la fatiga y el miedo. Las conversaciones cambiaron. Hombres que antes callaban comenzaron a intercambiar palabras tranquilas sobre el extraño placer de sentirse frescos, sobre la ironía de estar más sanos en cautiverio que en la guerra. Y en esas charlas nocturnas, una verdad incómoda se hizo evidente. El enemigo los trataba mejor de lo que su propio ejército jamás lo había hecho. Cuando los vientos de otoño comenzaron a barrer el campo y los días se acortaron, las conversaciones entre los prisioneros cambiaron. Ya no hablaban, en voz baja, de venenos ocultos ni de castigos disfrazados. Ahora el tema era otro: el asombro. La extraña comprensión de que aquellas rutinas de jabón, agua caliente y toallas no eran simples medidas sanitarias. Eran símbolos, reflejos de algo más profundo. En los barracones sombríos, los hombres se sentaban con las piernas cruzadas sobre sus literas y se contaban entre risas nerviosas sus primeras experiencias con las duchas. Reían de su antiguo miedo, sorprendidos de cuánto había cambiado su propia percepción. Un antiguo oficial de infantería, de voz seca y mirada dura, admitió que la primera vez que entró en la sala humeante, creyó que era una trampa. Los demás se rieron del recuerdo, aunque muchos reconocieron haber sentido la misma sospecha. Otro prisionero, más joven, comparó las duchas del campo con los grandes baños públicos de Tokio que visitaba de niño. La evocación provocó murmullos de nostalgia. Pisos de azulejos, cubetas de madera, voces familiares entre el vapor. Por un instante, el campo desapareció, y todos comprendieron la ironía. Fue bajo custodia del enemigo donde esos recuerdos, perdidos en la guerra, regresaron. Lo que más los perturbaba no era la ducha en sí, sino lo que revelaba sobre América. Si este país podía mantener agua caliente constante, incluso para sus prisioneros, ¿cómo debía de vivir su propio ejército? Si el jabón y las toallas se repartían tan libremente, ¿qué abundancia guardaría en sus bases? El contraste con su pasado dolía. Recordaban a los camaradas que murieron por infecciones sin tratamiento, a los hombres devorados por piojos, marchando con fiebre y heridas abiertas, a los que se desmoronaron no por balas, sino por la lenta podredumbre del cuerpo abandonado.
Aceptar que el enemigo había entendido el poder de la higiene, esa simple disciplina que su propio ejército desdeñaba, fue un golpe de orgullo. Y, en silencio, muchos admitieron que quizás ahí residía parte del secreto de la fuerza americana. Durante las comidas, las charlas se hicieron más abiertas. Mientras comían pan, papas o frijoles, discutían sin tanto miedo. Algunos confesaban su sorpresa. Habían imaginado a los estadounidenses como bestias salvajes, solo para encontrarlos organizados, metódicos, precisos hasta en la manera de bañarse. Otros fueron más lejos. Decían que esa actitud revelaba una civilización entera, construida sobre abundancia y eficiencia. Una nación con recursos suficientes para ofrecer confort incluso a sus enemigos. Aquellas ideas desataban discusiones acaloradas. No todos querían aceptar semejante verdad. El orgullo seguía vivo, y muchos se crispaban al oír insinuaciones de superioridad americana. Pero las pruebas estaban sobre su piel, las llagas curadas, los cuerpos más fuertes, el aire respirable del barracón. Negarlo era imposible. Algunos murmuraban que esa comodidad era una trampa para ablandarlos, para arrancarles la dureza que los definía como soldados japoneses. Pero otros empezaron a sentir algo distinto: respeto. Un respeto incómodo, pero real. Comenzaron a entender que las duchas eran más que higiene. Eran una ventana a la mentalidad de sus captores, a su sistema, su disciplina, su poder industrial. En conversaciones cada vez más sinceras, algunos se atrevían a preguntarse en voz baja: ¿cómo sería América realmente? ¿Qué tipo de nación podía ofrecer cuidado incluso a sus enemigos cautivos? ¿Y si ese mismo orden se aplicaba a todo su ejército? Las preguntas se acumulaban, y con cada ducha, con cada barra de jabón, con cada toalla doblada, su visión del mundo cambiaba poco a poco. Los médicos estadounidenses, prácticos, sin sentimentalismo, tomaban nota de los progresos: menos disentería, menos piojos, menos muertes. Para ellos eran simples estadísticas que confirmaban que el sistema funcionaba. Pero para los prisioneros era otra cosa: un despertar. Notaron que sus captores trataban la higiene no como un lujo, sino como una forma de respeto, una expresión de orden, una obligación moral tanto como militar. Esa lección los sacudió, porque desafiaba todo lo que creían sobre el honor. En el ejército imperial, la suciedad era señal de dureza. Aquí, la limpieza era señal de fuerza. Y con el paso de las semanas, el miedo inicial desapareció por completo. Ya nadie murmuraba sobre venenos ni trampas. Ahora esperaban el momento del baño, ansiaban el calor. El ruido del agua cayendo se había vuelto una promesa. Unos minutos de alivio, de silencio, de humanidad. Algunos se quedaban bajo la corriente más tiempo del permitido, cerrando los ojos, dejando que el agua se llevara no solo la mugre, sino también el peso invisible de la derrota. En ese ritual simple descubrieron algo inesperado. La higiene no era solo una norma impuesta por los guardias, era una forma de volver a sentirse hombres. Una restauración de dignidad, sutil, innegable. Una transformación que iba más allá del cuerpo. Una que redefinía, poco a poco, qué significaba realmente resistir. Y en esa comprensión silenciosa, algo profundo se abrió paso. El enemigo ya no era un monstruo, era un hombre. Un hombre con un sistema que, incluso en la guerra, aún conservaba humanidad. Así, aquellas duchas, temidas al principio como instrumentos de crueldad, se transformaron en centros de revelación. Ya no se trataba de agua y jabón, se trataba del contraste entre dos mundos, y del descubrimiento de que el poder del enemigo no residía solo en sus armas, sino en un sistema de vida tan estructurado que incluso los prisioneros terminaban absorbidos por su disciplina. Pasaron los años. Cuando muchos de los cautivos regresaron a Japón tras la guerra, el recuerdo del campo seguía siendo una herida confusa: vergüenza, alivio, desconcierto.
Pero entre todos los recuerdos, uno permanecía con una claridad obstinada: las duchas. Hombres que habían combatido en islas remotas, que habían visto caer a sus compañeros bajo el fuego enemigo, recordaban sobre todo la sensación del agua caliente cayendo desde tuberías de acero. El jabón espumando entre los dedos, el ritmo impuesto que primero les produjo miedo, y luego transformación. Algunos exprisioneros hablaron de ello a sus familias, intentando describir, con torpeza, cómo los americanos los obligaban a bañarse cada día. Sus esposas y madres los miraban incrédulas. ¿Cómo podía un enemigo mostrar tal cuidado? Otros callaron, reacios a admitir que en cautiverio habían conocido más comodidad que bajo su propio mando militar. Y sin embargo, en la intimidad, muchos reconocieron que aquel estándar de limpieza había cambiado su visión del mundo. El recuerdo del agua interminable era, para ellos, prueba de una civilización diferente, moderna, abundante, organizada de una manera que Japón, pese a su disciplina, no había podido igualar. No era un recuerdo sentimental. Las duchas habían sido extrañas, humillantes, temidas. Pero el tiempo suavizó esas emociones. Con cada herida curada, con cada infección evitada, comprendieron su verdadero significado. La limpieza equivalía a fortaleza. La salud era una forma de poder, una arma silenciosa que América empuñaba con eficacia. En las conversaciones posteriores a la repatriación, algunos admitieron que aquella fue la mayor lección que se llevaron a casa. No sobre tácticas ni batallas, sino sobre el poder de los estándares de vida. Historiadores que los entrevistaron años después quedaron sorprendidos por la frecuencia con que las duchas aparecían en los testimonios. A diferencia de la comida o el trabajo, que variaban de campo en campo, la rutina de aseo era universal. Dejó una huella más profunda que el pan, los cigarrillos o las raciones. El hambre se podía soportar, la suciedad no. Porque aquella experiencia era completamente ajena a la guerra que conocían. No simbolizaba indulgencia, sino una cosmovisión distinta, la idea de que incluso un enemigo debía permanecer limpio, porque seguía siendo humano. Con el tiempo, el impacto persistió. Muchos, ya en la vida civil, conservaron los hábitos aprendidos en cautiverio. Se lavaban con regularidad, insistían en usar jabón, enseñaban a sus hijos que la higiene era disciplina, no debilidad. Las duchas del campo no fueron simples rutinas, fueron lecciones, revelaciones que acompañaron a aquellos hombres por décadas. El recuerdo era agridulce, les evocaba la rendición y la pérdida, pero también una inesperada dignidad en manos de quienes habían considerado bárbaros. Esa paradoja definió su guerra. En el instante de mayor humillación, habían vislumbrado una forma de modernidad imposible de olvidar. Un exsoldado, ya anciano, sentado en su pequeña casa a las afueras de Osaka, lo resumió mejor que nadie. Su nieto, curioso, le pidió que hablara de la guerra. Esperaba relatos de batallas, heroísmo y sacrificio. El abuelo, en cambio, habló de duchas, del agua caliente cayendo sobre su espalda, del jabón que hizo espuma en sus manos tras meses de suciedad, de toallas tan suaves que parecían irreales. El nieto frunció el ceño, confundido. ¿Por qué recordar eso más que el combate? El anciano sonrió con tristeza. Porque, dijo, fue allí donde entendí la verdad. No se trataba de quién tenía mejores soldados, sino de quién tenía un mejor sistema, un sistema que cuidaba incluso a los vencidos. Y en ese cuidado había una lección que Japón necesitaba aprender, que la verdadera fuerza no consiste en soportar el sufrimiento, sino en prevenirlo. Las duchas no fueron solo agua y jabón, fueron una revelación, que la limpieza, el orden y el cuidado, incluso en prisión, podían cambiar la manera en que un hombre se comprende a sí mismo. Fueron una confrontación con una verdad incómoda. El enemigo que les habían enseñado a odiar los había tratado con más humanidad que su propio mando. Y esa verdad, más que cualquier derrota,
transformó para siempre su forma de ver el mundo. Décadas más tarde, un investigador estadounidense visitó Japón para recopilar testimonios. En una sala silenciosa de Kioto, un exprisionero de más de 70 años relató su historia. Habló de Guadalcanal, de la selva, del hambre. Pero cuando llegó al recuerdo de su captura, su voz cambió, se suavizó. Contó cómo pensó que la primera ducha era una cámara de gas y cómo el agua caliente lo hizo llorar. No de dolor, sino de alivio. El investigador, intrigado, le preguntó al final, ¿qué fue lo más sorprendente del cautiverio? El hombre respondió sin vacilar, las duchas. Y luego añadió, nos mostraron quiénes eran realmente los americanos, no monstruos, no bárbaros, sino personas que creían que incluso un enemigo merecía estar limpio. El investigador escribió esas palabras en silencio. Esa creencia, concluyó el anciano, fue más poderosa que cualquier arma, porque nos demostró que luchábamos contra una nación que valoraba la vida humana, incluso la de quienes habían intentado destruirla. Esa fue la lección que nunca olvidamos. Las duchas se convirtieron en símbolo, no de derrota, sino de comprensión, de la idea de que la guerra no solo trata de quién puede causar más daño, sino de quién puede conservar su humanidad en medio del horror. Y en esa lección, muchos encontraron algo inesperado, no solo la supervivencia, sino una nueva manera de mirar el futuro. En los archivos polvorientos de viejas bibliotecas militares, entre hojas amarillentas y fotografías desvaídas, aún reposan los registros de aquellos campos. Informes médicos meticulosos, listas de suministros, horarios de duchas. Para los burócratas que los escribieron, eran simples datos, cifras sobre higiene y control de enfermedades. Pero para los hombres que vivieron esos momentos, representaban algo muy distinto. Fueron la grieta que rompió todo lo que creían saber. Hoy casi nadie conoce esta historia. Se ha perdido entre relatos más vistosos, batallas, bombardeos, héroes y villanos de líneas claras. Sin embargo, para aquellos soldados japoneses, las duchas simbolizaron una verdad que ningún combate podía enseñar. La guerra no se libra solo con balas o bombas, también se libra con sistemas, con organización, con la capacidad de mantener la humanidad incluso cuando sería más fácil abandonarla. Los americanos no ofrecieron agua caliente y jabón por compasión. Lo hicieron porque su sistema entendía algo esencial, que soldados sanos son soldados eficaces, que prevenir enfermedades salva más vidas que cualquier medicina, y que incluso los prisioneros, si se mantienen limpios, representan menos riesgo y menos gasto. Era pura lógica militar. Pero para los japoneses, acostumbrados a un ideal donde el sufrimiento era virtud, aquello rozaba lo milagroso. Décadas después, Japón se reconstruyó, se modernizó, adoptó nuevas tecnologías, nuevos sistemas de salud, una nueva conciencia social. Y entre quienes impulsaron ese cambio, estaban los hombres que habían aprendido, tras las alambradas, que la higiene no era debilidad, sino fuerza. No hablaban mucho del tema, la vergüenza del cautiverio aún pesaba, pero en sus acciones, en su forma de criar, de trabajar, de enseñar, las lecciones sobrevivieron. La limpieza no es debilidad, la organización no es cobardía, cuidar del cuerpo no es indulgencia, son los cimientos de una sociedad fuerte. Un antiguo prisionero, convertido en maestro, exigía a sus alumnos lavarse las manos antes de comer. Mandó instalar lavabos nuevos en la escuela, pagándolos él mismo. Sus colegas lo consideraban excéntrico, pero él recordaba las infecciones que habían matado a más hombres que las balas, recordaba cómo el agua caliente y el jabón habían salvado vidas en aquel campo americano. No lo hacía por nostalgia del cautiverio, sino porque había comprendido que la verdadera civilización no se mide por cuánto sufrimiento soporta una nación, sino por cuánto es capaz de prevenir. Otro veterano,
empleado en una fábrica, introdujo estrictas normas de limpieza en la línea de producción. Al principio se burlaron de él, pero cuando las ausencias por enfermedad disminuyeron y la productividad aumentó, las risas cesaron. Así se propagaron las ondas silenciosas de aquellas duchas. Pequeños cambios, multiplicados por miles de hombres, a lo largo de décadas, moldeando lentamente una nación que había aprendido una lección inesperada de la derrota. En su vejez, muchos reflexionaron sobre la ironía. Habían ido a la guerra para defender el honor de su patria. Habían perdido, pero en la rendición, en la humillación del cautiverio, en la obligación de ducharse bajo la mirada del enemigo, habían ganado algo diferente, una ventana a otro mundo, una nueva definición de fuerza. Las duchas fueron su campo de batalla más insólito. Allí no lucharon contra un adversario externo, sino contra sus propias creencias. Y en esa lucha interior, perdieron. Pero de esa pérdida nació una verdad más valiosa que cualquier victoria. Encontraron comprensión. Hoy, en los museos de guerra, vemos uniformes, armas, mapas y medallas. Pero casi nunca se habla de las duchas, ni del jabón, ni de las toallas. Y sin embargo, para miles de hombres, fueron esos objetos los que transformaron sus vidas más profundamente que cualquier rifle, porque les enseñaron que la guerra no solo destruye, también revela. Revela quiénes somos, qué valoramos y cómo tratamos a aquellos que ya no pueden defenderse. Y en esa revelación descubrieron algo sorprendente, que la verdadera fortaleza no estaba en resistir el dolor, sino en conservar la humanidad incluso en medio de la guerra. Las tuberías hace mucho que se oxidaron, los barracones fueron demolidos. La mayoría de aquellos hombres ya descansa bajo la tierra, pero la memoria persiste. En los testimonios guardados en archivos, en las historias susurradas a nietos, en los hábitos que nunca abandonaron. Las duchas no fueron solo agua y jabón, fueron el momento en que hombres derrotados descubrieron que la dignidad puede renacer incluso en cautiverio, que aún vencidos podían aprender, que incluso como enemigos podían ser tratados como humanos. Y esa lección, más que cualquier victoria militar, definió lo que significaba sobrevivir a la guerra. No solo seguir con vida, sino salir transformado. El agua dejó de correr hace mucho, pero el eco de esas duchas aún resuena, en cada padre que enseñó a su hijo la importancia de la limpieza, en cada maestro que habló de dignidad humana, en cada gesto en que alguien decide conservar su humanidad cuando sería más fácil perderla. Las duchas fueron el inicio de algo más grande que ellas mismas, un recordatorio silencioso de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay elección, y que esas elecciones, más que las batallas, son las que definen quiénes somos en la guerra y quiénes decidimos ser en la paz.